Bienvenidos, bienvenidas a nuestra clase del día de hoy, colegas de octavo semestre. Vamos a trabajar un tema fundamental que ha generado dudas, expectativas y muchas preguntas. Tiene que ver con la entrevista laboral. No se me adelanten, porque la ocasión pasada que estuvimos hablando sobre el video currículum, la presentación incluso del currículum escrito, me decían, bueno, profa, pero ¿cómo le hago cuando me digan? Eso exactamente vamos a platicar el día de hoy. ¿Qué te parece si para efecto de sistematizar nuestra información, un cafecito con cardamomo, delicioso. ¿Qué te parece si para organizar nuestra información hablemos de 3 momentos importantes? Hablemos primero sobre recordatorios clásicos y básicos de qué hacer antes de llegar a nuestra entrevista de trabajo. Después hablemos sobre el manejo de las habilidades para precisamente sacar mayor provecho de ellas en nuestra entrevista laboral. Y tercero, ¿cuáles son esas preguntas típicas, clásicas y no tan bonitas a las que nos podemos enfrentar en una entrevista de trabajo? Ay, me vine al solecito, tengo frío, así es que si ven mi cara blanca, no sé, yo no tengo esas cosas de iluminación o equipo, tengo la luz del solecito y unas plantitas bonitas. Mira, de hecho, aquí tengo a un lado a mi sapito precioso que me está acompañando y estoy con mis florecitas. Así es que, perdón si hay mucha luminosidad a lo largo de este video. Bueno, recomendaciones para recordar qué va a pasar con nuestra entrevista de trabajo. Si a nosotros, a nosotras ya nos llamaron, una de dos, nuestro videocurrículum o nuestro currículum les gustó, y entonces dicen, a ver, ¿quién hay atrás de esa fotografía? ¿Qué hay atrás de esas letras? Queremos conocer a la persona. Entonces es muy importante que tú tengas muy dispuesta la posibilidad de abrir tus ideas, tus modos, tus formas. Así es que 5 cosas básicas que tienes que cuidar antes de una entrevista de trabajo y que de alguna manera voy a recapitular lo que ya dijimos en el video pasado. Número 1. Recuerda cuidar los aspectos de tu vestimenta. Recuerda que lo importante aquí no es tanto que vayas absolutamente a la moda o formal o con todo aquello que se presume y en todos lados ya encontrarás de cómo ir a una entrevista. Lo importante es que vayas limpio, vayas planchado, vayas impecable. Recuerda los detalles de los que ya hablábamos y eso es muy importante cuidarlo. ¿Sí? Número 2. Acuérdate que todo en la vida hay que tenerlo para que nos salga bonito con un cierto sentido de planeación. Y en este sentido hay que ensayar previamente, que no te dé penita decirle a uno de tus amigos, oye, güey, voy a conseguir chamba y mira, quiero esto, tú que ya tienes experiencia, a ver, dame unos tips. Oye, mira, yo respondo esto, o sea, habla del tema, ensaya previamente, precisamente esta clase es un poquito para tallerearnos. Así es que, por favor, cuéntame tus anécdotas, cómo te ha ido en estos caminos y pues vamos juntos a ver qué sí estuvo bien y qué no, ¿no? Entonces, hablar del tema y hablar de tu entrevista y ensayarla previamente puede ser un factor de mucho apoyo, ¿sí? Número 3. Es muy importante que estudies a la empresa previamente. Y estudiarla significa, sí, ahora con tanta herramienta internautica, pues vamos a googlear la empresa. Y aquí hay algunos aspectos que sí es fundamental tú consideres para ver si en realidad ese puesto, ese espacio laboral es el que a ti te conviene, ¿no? Número 1. A ver, investigar partes legales y administrativas de la empresa. Si tú sabes que contratan por tiempo determinado o si vas a tener posibilidades de seguridad y crecimiento laboral. El tema de la estabilidad el día de hoy es un tema muy fuerte porque sabemos que en muchos espacios, precisamente para vulnerar nuestros derechos laborales, solamente te contratan por un tiempo, te dejan descansando y después te vuelven a recontratar. Entonces, el hecho de que tú no lleves falsas expectativas sobre esas posibilidades en la empresa es fundamental. Entonces, si tú puedes revisar comentarios, sobre todo cuando estamos hablando de empresas grandes, ¿no? Cuando puedes, si puedes checar lo que se dice de su estabilidad laboral, su seguridad laboral, las prestaciones que ofrecen, todo esto es muy importante que tú ya tengas clara esa información. 2. Es importante también saber el ambiente laboral que se respira en ese espacio al que tú vas a llegar. Si, por ejemplo,
Yo ya sé de Vips, te digo porque yo cuando era adolescente quise trabajar como mesera en Vips, que bueno que no lo hice, pero investigué cuál era el ambiente laboral. Entonces, como comensal, me hice alguna vez amiga de una mesera y les preguntaba cosas, sobre todo porque veía, por ejemplo, en los desayunos, 8 o 9 de la mañana, que juntaban aquel tiempo a todas las meseras y se ponían a decir frasecitas motivacionales y se echaban porras. Entonces, quería saber si yo quería pertenecer, aunque no fuese a ese restaurante, pero si yo quería ser mesera, tenía que ver cómo es el ambiente. Tenso, te presionan, son amigos, hay chismes, es relajado. Todo eso te va a permitir también tener una actitud proactiva ante lo que pueda venir en la entrevista de trabajo. ¿No? Entonces, en ese sentido, sí investigate cómo están los elementos de ambiente en el lugar. Número 3. También es muy importante que tengas claras tus pretensiones económicas. Y para eso, investiga cuánto pagan, ¿no? No te pase lo que a mí cuando platicaba en clase pasada que llegué al Politécnico. Yo imaginaba que dado el estatus del espacio pues a nivel académico, yo dije, no, pues mínimo unos 200 pesos la hora. Cuando me dijeron que 85, me quedé así con cara de no puede ser. Y ese fue un error. Fue un error de principiante cuando este ya era mi trabajo número tal, pero tuve que haber tenido mucha claridad sobre no irme con la finta de que porque es este lugar, entonces seguramente pagan esto. No, me pongo a investigar. Y me pongo a investigar, ahora sí que seguramente tendré algún conocido en el espacio y si no, también googleo. Hay maneras. Estas cosas de detective privado se te pueden dar. Entonces, investiga cuánto pagan. Punto siguiente. Es muy importante que tú veas si en ese lugar hay posibilidades o no de crecimiento. Porque si tú quieres agarrar experiencia, si tú quieres foguearte en un área, adelante. Sabes que ese es el trabajo que te conviene. Pero si tú quieres una estabilidad laboral a largo plazo y quieres encontrar ese trabajo de ensueños, que yo no sé en el mundo capitalista si eso es posible, pero si tú quieres encontrar un trabajo con el que hagas carrera y vida, ve si en ese trabajo se puede. Si no, ¿para qué estás ahí? ¿No? Te lo cuento como experiencia personal. Yo tuve muchos trabajos en universidades privadas o en escuelas privadas, pero sabía que quería conocer el ambiente, lo que ahí se trabajaba, vivir la experiencia, pero yo sabía que no iba a trabajar toda la vida en la Universidad del Valle de México, por ejemplo, ¿no? Sabía que era un espacio que en su momento me dio oportunidades de crecimiento para lo que yo requería, no para lo que hoy quiero. Lo que hoy quiero, por ejemplo, es en el Politécnico Nacional crecer a largo plazo. Entonces tengo que analizar si lo puedo hacer o no, porque también ya tengo un empleo en la mañana que me ofrece no oportunidades de crecimiento, porque tristemente hay otros asuntos que luego te contaré, pero sí me ofrece certeza a futuro en términos laborales, porque ya tengo un tiempo completo. O sea, todo ese tipo de cosas, tú tienes que ver si ese empleo te lo puede dar o no, porque si no, ¿para qué inviertes los años dorados de tu vida en un lugar donde te vas a terminar yendo y vas a estar frustrado? Eso es muy importante. Y por último, revisa en realidad hacia dónde va la empresa y ese rumbo a ti te conviene. O sea, por un lado, si la empresa te ofrece viajar y tú te acabas de casar o estás por tener un hijo o una hija, si la empresa te ofrece que te cambies de residencia y odias los viajes y amas tu pueblito, esas son cosas que hay que considerar. ¿No? Porque puede ser que en la entrevista de trabajo te hagan este tipo de preguntas y tú estés así de, bueno, sí, pero no, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante que seas muy honesto, muy claro, muy asertivo, pero todo eso te lo va a dar que previamente hayas investigado. ¿Va? Eso sí es como fundamental. Bueno, punto número, a ver, recapitulo. Número 1, recuerda por favor que es necesario ensayar previamente lo que vas a vivir, ¿no? Número 2, acuérdate de cuidar los aspectos de la vestimenta y todo esto que ya platicamos. Número 3, estudiar previamente a la empresa y a tu espacio laboral. Número 4, es que necesitas ir muy preparado con dos cosas que yo digo son las herramientas para la vida y que ahí combinan habilidades duras y blandas, ¿no? Por un lado, documentos. Recuerda que llevas tu currículum vitae y lo llevas en un folder beige tamaño carta, de preferencia no trabajes con oficio, y ese lleva una original y una copia. Sí, ya sé que lo tenemos,
pero ¿qué tal si no lo tienen a la mano? Tú ponlo muy preparado, ¿no? También ten a la mano una pluma, de preferencia una pluma de uso que pueda quedárselo quien te la pida, porque eso llega a suceder, ¿eh? Y a veces sí es algo como lugar común, pero sí llega a pasar que, me presta una pluma y eso habla de que previamente no vienes preparado, ¿eh? También por otro lado, si vas a llevar documentos probatorios, también llévalos tamaño carta o tamaño oficio y cuídalos y guárdalos en otro lugar por si te los piden. ¿Qué te pueden pedir? Identificación oficial, comprobante de domicilio y el documento probatorio básico de la habilidad dura que tú vayas a manejar. Si tu fuerte es la ingeniería, entonces un certificado de estudios, aunque sea a partir de octavo semestre, con un historial académico que demuestre que ya cursaste los 8 semestres. O si tienes una capacitación en ciertos o cuales programas y ese es el trabajo que estás buscando y sabes que esa es tu habilidad dura con la que te vas a presentar, entonces lleva documentos. Si sabes que en el lugar piden el tema del idioma y es muy importante que tú tengas esta competencia laboral, entonces por favor lleva lo que lleves del idioma. Es decir, ve preparado con documentación. Y número 2, ve preparado con una muy buena actitud. Lo voy a decir 50 veces. Mira a los ojos, sonríe, sé abierto, humilde, agradable, da la mano. Y si no das la mano, entonces bromea un poco de, ay, tiempos de pandemia, codito, ¿no? Sé bromista con cuidado, pero no seas serio ni... Eso ya lo platicamos, siempre dependerá de los contextos, pero sí es muy importante que tengas una actitud fresca y jovial, ¿no? Y número 5, ya para terminar esta primera parte, recuerda cuidar muchísimo la puntualidad. Y a ver, un postdata, un punto número 5 bis o 6, ¿no? También yo te sugiero, y eso también lo platico por mi propia experiencia laboral, haz una lista de dudas. Haz una lista de cosas que honestamente quieras, que ya hayas tratado de investigar en la empresa y que no encontraste respuesta y que sabes que puedes salir en la entrevista. Hazte tu listita de dudas. O sea, si por ejemplo, honestamente no sabes cuánto pagan, entonces sí dilo. Y si se tiene el momento para preguntarlo, sí haz esas preguntas. El tipo de materiales, herramientas, el tipo de horarios, si ese tipo de cosas no las tienes claras previas, sí hazlo en tu lista de dudas. Porque si realmente quieres estar en ese trabajo, pues sí tienes que considerar factores que si no preguntas, pues entonces el que no habla, pues cómo, ¿no? Entonces sí es importante que si dices, bueno, esto no me lo preguntaron, esto no salió en el tema, pero yo sí tengo algunas cositas que quiero preguntar, ¿va? Bueno, primera parte. Vámonos con la segunda parte. Es muy importante que consideres que para una entrevista de trabajo, tú tienes que desarrollar a nivel laboral 2 importantes habilidades. Las habilidades duras y las habilidades blandas. Primero es importante situar qué es una habilidad. Y tú sabes que se trata de una capacidad, una destreza, una cualidad para saber hacer algo, cualquier cosa, hacerla bien. Y no nada más saberla hacer bien, es decir, de forma correcta, sino hacerla de forma sencilla, de su forma fácil. Y para toda habilidad necesita una preparación previa. No naciste siendo carismático, no naciste teniendo los títulos universitarios que tienes. Todo en la vida se va formando, ¿no? La vida es una combinación en términos filosóficos de racionalismo y empirismo, es decir, de teoría y práctica todo tiempo. Entonces, en este sentido, reconozcamos que las habilidades duras son esas habilidades importantes en el campo laboral que serán tu carta de formación a nivel de demostrar las competencias adecuadas para ser el mejor candidato en ese trabajo. Y en ese sentido hay como 4 habilidades duras, o 4 características de las habilidades duras que hay que considerar porque probablemente en el trabajo, en la entrevista de trabajo, salgan a relucir. ¿Sí? A ver, número 1, tú tienes que tener unas competencias de formación específica clarísimas para el trabajo que vas a desempeñar. Por ejemplo, si yo soy docente, lo ideal es que además de mi formación profesional en el campo de conocimiento, particularmente la filosofía o el área de las humanidades, es deseable que tenga un documento que me da herramientas de formación en el campo docente.
¿no? Por ejemplo, me tuve que especializar en un diplomado de competencias docentes en el año 2010, que fue necesarísimo para poder continuar con el trabajo en aquel tiempo. Y de hecho hasta el día de hoy continúo con ese espacio laboral. Ese documento, cuando ya voy a un lugar nuevo, entonces llevo mi título de licenciatura o de maestría y también llevo ese documento, porque en conjunto son mis habilidades idóneas. Si yo hubiese estudiado pedagogía, si yo hubiese estudiado otro tipo de diplomados, cursos, talleres, también aunados a la especialización didáctica o la cuestión pedagógica, era necesario llevarlas. Así es que tú, para tu área, ¿qué documentos de formación tienes que son fundamentales y que sí es importante que te acompañes de ellos? Recuerda, jerarquiza esos documentos. El primer documento y más importante es el título universitario. No, Diana, no lo tengo, espérate, estoy en octavo semestre. Ok, entonces el certificado parcial de estudios o el documento que ahora acredite que estás estudiando en nuestro Politécnico Nacional. Segundo, si tienes alguna carrera técnica ya previa, también ese documento es importante. Tercero, recuerda la importancia de las especializaciones. No necesariamente tienes que tener una licenciatura para tener una especialización. Sí, por ejemplo, una maestría, eso sí. Si no tienes licenciatura, no puedes tener maestría. Pero las especializaciones, si tú ya tienes una carrera técnica y a partir de ahí te seguiste desenvolviendo a profundidad en tal o cual área y tienes una especialización, también es importante. De aquí también es necesario mostrar documentos de tipo diplomados de lo que sea y certificaciones también de lo que tengas. O sea, ve cómo va la jerarquía. Hasta el final vendrán los cursos y los talleres. Digo, si tú no tienes una formación sólida a nivel académica, no hay problema. Pero ahora entonces vamos a hacer muy buen uso de las habilidades blandas, ¿no? Ahorita vamos con eso. Dos, una segunda característica de las habilidades duras que es muy importante reconocer es que hay que saber que estas siempre serán variadas para el puesto el que se necesite. O sea, el hecho de que no sepas, por ejemplo, hablar inglés no es tan grave, pero sí es muy grave si tú vas a pedir un trabajo que tiene que ver con el tema de la programación, pues que no sepas de programación, ¿no? Entonces, acuérdate que los documentos sí tienen que ir muy acordes y tú te tienes que adaptar, pues, al contexto laboral del que se requiere. ¿Sí? Número 3. Recuerda que te pueden pedir y es necesario siempre tener una evidencia. Por eso te decía hace rato que lleves a la mano documentos probatorios en caso de. Y aquí en este sentido, seamos muy cuidadosos, no mintamos. Si no sabemos del conocimiento del inglés, si no tenemos realmente una carrera terminada, lo que sea, no digamos cosas que realmente si nos preguntan de fondo, nos meten el pie y nos podemos cuatrapear. Así es que no digas, soy titulado de la carrera de Ingeniería en Comunicaciones. Si no estás titulado, ¿para qué lo dices? Mejor, soy egresado. Si no estás egresado, soy estudiante de los últimos semestres de la carrera tal. Si no soy de los últimos semestres, soy un estudiante en formación del Instituto Politécnico Nacional. ¿Sí? O sea, en ese sentido, todo dependerá de cómo sepas decirlo para que se oiga bonito, pero no mientas. Y número 5, siempre recuerda que las cuestiones que tienen que ver con las habilidades duras necesitan actualizarse. Y es algo que tú tienes que tener consciente y hacerlo presente a la hora de que se dé la entrevista, ¿no? Para decir, soy una persona que ahorita tengo estos títulos, pero tengo mucho entusiasmo y muchas ganas de seguirme preparando, ¿no? Entonces, esos factores son como muy importantes. Recapitulo. Número 1, hay que considerar que las habilidades duras tratan de tu formación. Número 2, que tienes que tener un dominio del área a la que vas a solicitar. Número 3, recuerda la importancia de tener evidencia sobre todo lo que te pidan en ese sentido. Número 4, es importante que tengas claro la actualización y la nueva capacitación para que te mantengas vigente en lo que quieres hacer. ¿Sí? Ahora, por otra parte, bueno, antes de eso, hay ciertas habilidades duras que en cualquier trabajo ya te van a estar pidiendo. Y te voy a platicar personalmente que a mí me he enfrentado a retos bastante fuertes, porque
mi generación, ¿no? Sabes, tengo 45 años, soy la generación X, tuvimos cierta, digamos, como distancia en nuestra formación inicial con el tema de la informática, de la ofimática, ¿no? Entonces, muchos de mis compañeros, sobre todo hombres, no tenían manejo, por ejemplo, de los paquetes de Office, ¿no? Yo recuerdo cuando mis primeros trabajos, aunque fueses a pedir algo como secretaria, bueno, o como algo administrativo muy básico, sí te pedían cosas que en ese momento decías, ay, es que, perdón, no lo sé manejar. Obviamente, con el paso del tiempo y la experiencia, pues uno ha decidido, pues, empezar a trabajar en cosas, por ejemplo, Excel, que yo no sabía usar Excel, así nada, y ni modo, ¿no? Me he tenido que ver en la necesidad, porque aunque en realidad como herramienta práctica yo no lo utilizo durante las clases, pero sí me han pedido, particularmente la UNAM, me hizo un examen de Excel para saber si sabía hacer las cosas mínimas básicas. Entonces, siempre a nivel de habilidades duras, es importante que no nada más te vayas con tu formación específica de acuerdo al área, sino, por ejemplo, también el tema de los manejos de idiomas, la gestión de proyectos, el marketing, el diseño, aunque no sean específicamente pegado a tu carrera, son cosas que tienes que saber hacer. Y por supuesto, tener, y eso te recomiendo, punto y aparte, tómate un cursito de redacción, de ortografía, de habilidades a la hora de la expresión de la comunicación escrita. Esto es muy importante porque desde la presentación de tu currículum, no solo en el diseño, sino la redacción que utilizas, la sintaxis, a la hora de redactar un correo electrónico, a la hora ya de trabajar y que te pidan un informe, si tienes faltas de ortografía, colega, equivale a que te huele la boca. Y esto en realidad a nivel de imagen es gravísimo. Entonces, cuida esos aspectos porque estos, aunque no son propiamente campo de tu estudio, sí lo son para el desarrollo de habilidades duras en un asunto laboral. ¿Sí? Bueno, ahora, por la parte de las habilidades blandas. Esas habilidades blandas ya tienen que ver con todas las habilidades de comunicación, con todas las habilidades de cómo poder establecer un puente de conexión con la otra persona. Digo, ahora se han profesionalizado diciéndoles como tal, pero de manera muy general, simplemente nos referiríamos a esta capacidad que tú tienes para establecer lazos de comunicación con el otro. Hay generalmente 5 habilidades básicas que en este sentido siempre piden, ¿no? O sea, así es como el kit de las 5 cosas que siempre cualquier trabajo van a necesitar de ti. Bueno, a ver, primero antes, vamos a recordar qué tipo de habilidades blandas son necesarios que tú desarrolles y que tú tengas. Iniciativa, autonomía, capacidad para hacer críticas constructivas, saber resolver problemas, adaptarte, liderazgo, innovación, creatividad, ingenium, acuérdate, ingeniero viene de ingenium, saber trabajar en equipo, comunicación asertiva, saber cómo responder a problemas de tipo laboral, por ejemplo, o de tipo social, flexibilidad. Ya dije adaptabilidad, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son como muy importantes. Y de aquí hay 5 que siempre en un trabajo van a decir, si tú tienes esas habilidades blandas, vente chiquitito, chiquitita, que este trabajo es para ti, ¿no? Primero, que sepas tomar decisiones. Y cuando sabes tomar decisiones, es que a veces hasta incluso yo lo llegaba a hacer tramposamente cuando era empleadora, cuando era entrevistadora, les ponía algunos acertijos, les ponía algunos dilemas éticos, porque quería ver cómo respondían ante preguntas difíciles, los quería calar, pero también al mismo tiempo quería ver su capacidad de resolver situaciones, de tomar decisiones. Y caramba, si para ir con tu crush al cine no sabes qué película quieres ver, no sabes qué se te antoja, y cosas como lo que quieras, hoy es lo peor del mundo, ahora imagínate en un trabajo, ¿no? Entonces, una habilidad blanda sumamente necesaria es saber tomar decisiones. Otra, que tú vayas todo el tiempo con una actitud positiva, una actitud abierta. Y recuerda buscar un balance a lo aristotélico entre no ser demasiado egocéntrico, pero tampoco ser demasiado humilde. No estarte tirado para que te recojan, ni decir, yo soy aquí. ¿No? Entonces, en esa actitud positiva, tiene que verte como una persona que sabe, que es confiable, pero que al mismo tiempo tiene mucha disposición y ganas de aprender. Esto es muy importante.
También, una tercera característica que siempre buscan es que tú seas una persona que se adapte, perdón, que acepta las críticas y que también sabe formular críticas constructivas, ¿no? No hay trabajos donde no estén exentos de chismes, problemas y quieren saber cómo te puedes adaptar a esa situación. Entonces, cuando se hace una crítica, siempre hay que tener el factor objetivo. Si tú eres chismoso o chismosa, híjole, qué líos para la vida, ¿eh? Y en términos laborales siempre tienes que saber separar lo personal de lo profesional y entonces saben y buscan las herramientas para preguntarte cómo hacerle para trabajar sobre eso. El número 4, tu habilidad de comunicación, ¿no? Tú eres un genio en el área que te desarrollas, pero cuando te presentas dices, buenas tardes, yo me llamo Diana. No, pues ya estuvo, ya, adiós, nos vemos, aunque sea un genio. Y número 5, esto en todos los trabajos te lo van a preguntar. No, es básico. Digo, a menos de que sea un trabajo aislado en la montaña, tipo Forrest Gump. Iba a decir Forrest Gump, no, náufrago. No, más bien, me refiero a que tienes que saber trabajar en equipo. Y esto siempre, en todos los trabajos, es muy importante. Ahora, una vez que hemos tomado en cuenta las formas de, los tipos, perdón, de habilidades duras y blandas que van a considerar en una entrevista de trabajo y en un trabajo en general, pues ahora vámonos a cuáles son esas típicas preguntas que siempre te van a hacer en el campo laboral. Y los expertos en esta área la dividen en 5 tipos de preguntas. Hasta aquí, ¿vamos bien? Algo que se esté atorando, algo que me esté yendo muy rápido, algo sobre lo que quieres que profundicemos, por favor, acá abajito en los comentarios. Bueno, te decía, hay 5 cosas, y perdón que todo lo enumere, pero me parece que de alguna manera nos ayuda a poner como en paquetitos de clasificación las ideas y así organizarlas más rápidamente, ¿no? Bueno, 5 cosas entonces que piden. Las preguntas clásicas, las típicas, las de cajón. 2, las incómodas, las que no nos gusta que nos hagan, pero pues ni modo, ¿no? De como por ejemplo, ¿por qué te despidieron del último empleo? Las difíciles, las que de alguna manera sí hay que poner en acción las habilidades duras y blandas. Y generalmente te ponen resolución de conflictos. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. 4, las retadoras, las que te quieren llevar al límite, las tramposas, las que son muy en concreto para ver cómo respondes, saber qué tipo de persona eres, si eres un patán, eres una persona mezquina, eres asertivo, eres aguantador, eres adaptable. Esas preguntas no siempre se hacen, pero cuando se hacen, hasta tienen saña. Yo personalmente como entrevistadora sí las hacía. Sí las hacía sobre todo con algún tipo de perfiles, porque había gente que fluía muy bien y que te caía muy bien y decías, bueno, independientemente que lo contratemos o no, qué chida persona, y te quedas con muy buena imagen. Pero había gente que sí estaba, aunque era muy bueno su currículum, sí tenía actitudes que decían, no, espérame, a ver, le voy a poner un 4. Entonces buscábamos preguntas retadoras. Y las últimas, el número 5, las preguntas que nunca se deben de hacer, pero que si se hacen, hay que saber cómo responderlas. O sea, por ejemplo, nunca te deben de preguntar tu orientación sexual. ¿Qué coños les importa si a ti te gusta por acá o por allá y con quién y con... Pero ¿eso se tiene que responder o no se tiene que responder? Así es que vamos a esas preguntas. Las preguntas típicas. Hay una, y ese es un clasicazo para todos los trabajos y a veces incluso le dedican mucho tiempo a esta pregunta. Me voy a ir un poquito más rápido, ¿eh? Te voy a enunciar las preguntas y ya si quieres ahorita en vivo en los comentarios profundizamos sobre alguna de ellas. Pero esta primera sí la pongo de relieve. Espérame, déjame tomar este tantito. Sí la pongo de relieve porque es muy frecuente que a veces se centren en una o dos preguntas y esta es una de cajón, ¿no? Es una clásica. Háblame de ti. Sí, ¿no? Quieren conocerte. Ya saben de tus cuestiones laborales ahí en tu currículum. Ahora quieren saber más de ti. Diana, ¿significa que entonces les platico de mis hobbies, mis historias, mis ganas, no, 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 o sea, por eso es una pregunta, aunque es típica, también es tramposa. ¿Por qué? Porque aquí quieren ver precisamente esa habilidad blanda de la que hablábamos hace rato, tu capacidad de expresividad y de comunicación. Entonces, a ver, recomendaciones. No, recomendaciones de lo que no tienes que hacer. No te pongas a platicar tu vida. No hagas una línea de vida o una cronología de tu historia. No les interesa tu autobiografía.
Bueno, pues yo quiero platicarles que yo nací en la Ciudad de México hace 45 años. Fíjense que mis papás, al ver que yo estaba enferma de asma, nos tuvimos que mudar a la ciudad de Cuernavaca. No, carajo, eso te lo cuentas a tu amiga o lo publicas en el Face si tienes mucha necesidad de decirlo. No. No titubear. Por eso te puse un link. ¿Ya viste ahí en Clash? Te puse un link que decía, mira, esto es clásico. Porque empezaba, de hecho, a ver, platícame de ti. Ah, muletillas del lenguaje, mirar hacia otro lado, tocarse el cabello, la cara, ¿no? De hecho, si es un lío, y lo digo en primera persona, yo por el cabello largo que tengo, o un poco por a veces el espacio en el que estoy, me llego a tocar la cara, pero cuando estoy en un espacio público que sé en particular cuestiones laborales que tengo que cuidar, pues sí, lo intento cuidar, ¿no? Entonces, este tipo de cosas no las vayas a hacer. Ten mucho cuidado en garraspear, en estarte agarrando la cara, en titubear, en voltear hacia otro lado. ¿Sabes qué hacen mucho? Esto, acomodarse la ropa, ¿no? O sea, es cuando alguien está nervioso. No, seguridad, ¿no? ¿Qué sí tienes que hacer? Atención, la formulita clásica, que obviamente se adapta a las circunstancias, tiene que ver con combinar tres elementos de tu formación profesional. No les interesa tu vida, a menos de que sea estrictamente necesario que tú platiques que te encanta patinar o que eres buenísimo en los videojuegos o que tienes una relación familiar muy estrecha con tu madre. Si tú sabes que eso está vinculado a algún aspecto del empleador, que es no nada más el empleador, sino quien te va a ser tu jefe directo o quien va a tener que ver en tu desempeño laboral, entonces sí mételo, ¿no? Te ponía un ejemplo, lo has de recordar, creo que con el 8CB6 lo platicábamos. Si yo, por ejemplo, en el espacio en el que voy a su oficina, veo que tiene muchas fotos familiares y tienen que ver a lo mejor con tal o cual cuestión, entonces yo hábilmente introduzco en mi presentación algo que tenga que ver con eso, pero porque es una estrategia, no en realidad porque me encante estar platicando lo bonito que me llevo con mis hermanas, ¿no? Y que si me llevo bonito, pero ¿por qué tendría que platicarlo en una entrevista? Pero si veo que este hombre tiene factores familiares importantes que va a hacer que conmigo crea un clima de confianza, entonces de manera muy sencilla, muy austero, sin tampoco contar grandes anécdotas, sino así de repasón, sí menciónalo, ¿no? Pero entonces, a ver, ¿cuál es la formulita básica? Presente, pasado, futuro. O más bien, empezamos por pasado, digo por presente, pasado y futuro, así se va así. A ver, punto número 1, háblame de ti. Ay, bueno, pues primero que nada agradezco muchísimo la oportunidad de que me quieran conocer a profundidad y quisiera platicarte de mí. Actualmente me desarrollo en el campo de la... Entonces empiezas a platicar lo que estás haciendo ahorita, ¿no? Si no estás trabajando en otro lugar o si no estás estudiando en otro lugar, lo próximo más cercano que tengas, de hace un año, de hace un mes, pero habla un poco de ahorita, de lo que estás haciendo profesional e intelectualmente. Eso es muy importante. Y punto 2, vete a tu pasado. Bueno, yo llevo ya más de 15 años desarrollando este espacio profesional que realmente me encanta. O sea, lo que vas diciendo de tu currículum, porque no se trata de que recites tu currículum, ese ya lo leyeron, ve metiendo como palabritas o elementos que sean muy casuales, pero muy espontáneos, pero muy buena onda, ¿no? Así como, es que a mí me encanta y la experiencia que hasta ahora he cosechado con 18 años de experiencia, he de decir, en retos muy complejos, me pone ahora en la disyuntiva de pensar en mi futuro. Por eso tengo muchas ganas de trabajar con ustedes, porque ustedes son una empresa que me parece puedo aprender muchísimo, puedo tener esta posibilidad de expandir conocimientos, habilidades, destrezas y creo que vamos a formar muy buen equipo, porque soy alguien que a futuro me gustaría, pues ya, ¿viste? Ahí aprovechas para hablar de tu formación profesional, para hablar de tu experiencia laboral y de tus expectativas, para hablar de lo que quisieras para el futuro. ¿Sí? Eso es muy importante a la hora de contestar esta pregunta. ¿Sí? Hay mucho que podemos decir de esta pregunta, pero yo creo que recuerda cómo ha sido tu propia pues, situación, coméntala y si quieres ahorita lo profundizamos, ¿no? Otra pregunta típica. ¿Por qué te deberíamos de contratar? Ese es un clásico. Y siempre hay como tres tipos de respuestas que puedes juntarlas o puedes separarlas o acomodarlas según el tipo de trabajo. ¿No? Primera, porque pienso que tengo la formación y los conocimientos necesarios para formar parte de este equipo de trabajo. Atención, no ocupes la palabra
soy el mejor, soy el mejor calificado. O sea, donde tú te estés poniendo jerárquicamente encima de los otros, no utilices esos términos, colega, porque vas a caer mal. Vas a ser pedante. Aunque sí lo seas, aunque inclusive estés sobrecalificado, porque por ahí puede haber una pregunta de estas incómodas que te dicen, ¿por qué quiere usted este empleo si usted está sobrecalificado? Ay, muchas gracias por ese reconocimiento. Sin embargo, tengo muchas ganas de seguir aprendiendo. Tengo muchas ganas de seguirme especializando y la verdad es que este espacio es el idóneo para ello. ¿No? Entonces, nada de, sí, qué bueno que lo reconoces, soy tan chingón. O sea, no, vas a caer muy mal. Es muy importante que si te adaptes y esta jovialidad de la que te hablaba sea como muy cauta para ver cómo. Otra posible típico respuesta. Quiero participar del crecimiento de esta empresa. Quiero ser parte de un proyecto que seguramente me va a enriquecer como profesionista y como persona. ¿No? O sea, ahí no, entonces no nada más es porque tengo las habilidades, el conocimiento, oh, pues soy chingón, sino porque quiero aprender de ustedes. Eso sí, así un clásico. Y la tercera clásica respuesta, porque me gustaría abrirme a nuevos retos. Y me parece que este espacio, híjole, por lo que estoy observando, por lo que estoy investigando, nos he investigado. Sí, por supuesto, porque al lugar que uno quiere es el lugar que uno pues pretende conocer, ¿no? Entonces, estoy segura. Y entonces sácale hasta un comentario donde los descoloques. O sea, descoloca a tu entrevistador. A mí alguna vez, digo, en ese tiempo cuando era entrevistadora, no tenía mucha experiencia, y pues sí, 2, 3 veces las personas que se ponían ahí a platicarme las historias laborales, me metían cuatritos a mí y me decían, ¿o a poco no, licenciada, usted no tiene? Entonces tú estás como tu papel muy serio, pero cuando te preguntan esas cosas dices, ay, bueno, ok, ¿no? Y hasta sí platicas tantito, ¿no? De, no, es que a mí me encanta viajar y yo sé que con esta empresa, pues que ustedes me están ofreciendo este tipo de trabajo, creo que voy a tener esta oportunidad de conocer. ¿Usted conoce otros lugares? ¿No? O usted conoce tal, no sé, de acuerdo al trabajo. Entonces, yo me acuerdo que en ese tiempo no había salido de mi pueblito y entonces lo que contesté fue, no, pero fíjese que ahora que lo dice, qué bonita posibilidad de que usted quiera trabajar en este lugar precisamente por un crecimiento pues de sus horizontes de viaje y ya se las regresaba, ¿no? Entonces, esto es así como muy importante, ¿sí? Bueno, a ver, déjame decirte rapidísimo y enunciar algunas de esas preguntas que te decía que son como claves, ¿no? ¿Por qué te interesa este puesto? ¿Qué sabes de nuestra empresa? ¿Ya viste cómo el preparar previamente sí te puede ayudar? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Así es un clásico, es un clásico. ¿Cuál es tu meta en la vida? Y aquí, ojo, no te pongas metafísico a decir lugares comunes que ya todo mundo dice. Mi meta en la vida es ser feliz y alcanzar mis objetivos. ¡Ay, caramba! ¿Eso cómo se traduce? Entonces también, prepara respuestas sencillas y a ver, ahorita en vivo te quiero preguntar qué dirías ante eso, ¿no? Ahora, vamos con el siguiente bloque de preguntas. Las incómodas. Esas que dices, híjole, ¿por qué me pregunta eso? Pero pues hay que contestarlas. ¿Por qué decidiste dejar tu empleo anterior? ¿O por qué te despidieron? ¿O a qué se debe que hoy estés buscando este tipo de empleos que no tenías buena relación con tu jefe? ¿O qué opinas de tu jefe anterior? Oiga, y deben ser bien honestos. ¿Cuánto quiere usted ganar? ¿Tiene deudas? ¿Hasta el momento tiene usted problemas con el fisco? A ver, por favor, no me quiero meter en estas cuestiones que son muy personales, pero que van a impactar en el desarrollo de mi empresa. ¿Es usted deudor en cuestión de que tenga hijos y paga usted sus obligaciones familiares? Así, ese tipo de cosas que dices, ¡ay! Digo, obviamente te las van a hacer de acuerdo a tu edad, de acuerdo a tu experiencia, pero sí van a ser preguntas que pueden ser incómodas. ¿Sí? Vamos con las otras preguntas, las que son difíciles, pero son necesarias que te hagan. ¿Cómo le hace usted para trabajar bajo presión? Porque supongamos, y te ponen como casos. Entonces, ¿cómo responder a eso? Y esa es una forma de presionarte para saber cómo le haces para reaccionar ante la presión, ¿no? Otra típica. ¿Por qué aquí en su currículum veo que usted tiene 3 años de no haber desempeñado ningún puesto, estar en ningún puesto, haber ejercido laboralmente? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no ha trabajado en el último tiempo? Híjole.
Y no es decir, pues porque no encontraba trabajo, pues porque, no, aquí sí organiza bien tu respuesta en que yo te recomiendo como 3 rubros para contestar. Si realmente fue porque tienes situaciones familiares que atender o cosas familiares, pues sí dilo, ¿no? Si tiene que ver tu respuesta porque no habías encontrado trabajo, no les digas eso, sino diles, lo que pasa es que no había encontrado el espacio idóneo para poder desarrollar mis habilidades y no había, no sé, me había interesado tener este reto. Y hoy me siento muy motivado porque este espacio me parece que sí, sí cumple con lo que busco. Entonces, en pocas palabras es, lo que pasa es que antes no tenía yo lo necesario que había encontrado y con ustedes lo encontré. ¿No? O la otra, si eres recién estudiante, porque también en las difíciles, atención, ahorita voy a eso, te van a preguntar que no tienes experiencia, ¿por qué carambas te voy a contratar? Si eres bien nuevecito, ¿no? Bueno, pero ahorita en esta parte donde, bueno, es que no veo que aquí tenga, lo que pasa es que tomé una decisión que me pareció fundamental para la vida y tiene que ver con mi formación académica, con mi formación profesional. Me he querido especializar, me he querido profundizar en tal o cual conocimiento y ahora llegó el momento de la práctica. Y la práctica quiero que sea con ustedes. Me gustaría mucho en ese sentido establecer pues un lazo de mucha comunicación de ida y vuelta y que este puente me permita que ustedes pueda yo aprender, pero también aprendan de mí. Y creo que los documentos que tengo para pues comprobar estos conocimientos me pueden avalar. Entonces le das la vuelta a la pregunta, ¿sí? Y no veo que tengas experiencia laboral. No les vayas a contestar lo que uno tiene tantas ganas de decirle. Pues sí, güey, no tengo, pues por eso estoy aquí, ¿no? O sea, pues, ¿cómo quieres que tenga experiencia laboral si nadie me contrata? Sí, es así como lo que sale del cocoro, pero no lo contestes. Contesta algo así como, tiene razón. Fíjese que experiencia laboral tengo bastante en campos no específicamente dedicados a esto. ¿Por qué se lo comento? Porque me parece que sí soy una persona que desde muy joven ha querido ganarse el pan pues con su esfuerzo. Sin embargo, me dediqué a estudiar, me dediqué a resolver compromisos familiares, no sé, ¿no? Ahí a partir de que quieras tú. Pero creo que ahora este es el momento y si ustedes me dan la oportunidad, no es que yo quiera ocuparlos para que sean ustedes mi primer puesto para experiencia laboral, sino porque creo que este es el lugar que yo estaba buscando y que cuando estudié la carrera, yo quería estar en un lugar como este. Y entonces, la oportunidad está aquí, me encantaría que me permitieran estrenarme con ustedes. Algo así. Las retadoras, las que te ponen un 4, las que te quieren ver a ver qué tanto, cómo reaccionas, donde ahí está de plano ya tus habilidades blandas en desarrollo. ¿Cómo describirías tu trabajo ideal? ¿Me puedes platicar cómo te ves a futuro? A ver, no sé, en esta empresa, ¿cómo te ves en 10 años? Oye, a ver, me gustaría que me hablaras, eso sí es también casi típico, ¿eh? De tus mayores, antes de preguntarte tus fortalezas, tus habilidades, acá, que también te lo preguntan, me gustaría conocer el peor defecto de usted. Me gustaría, a ver, le voy a plantear esta situación y quisiera que usted me respondiera. Y donde salga, por favor, su principal defecto. Y recuerda, también esa es una respuesta típica. En tu defecto, sé tramposo y al mismo tiempo habla de una cualidad, ¿no? A mí me han preguntado esto y yo he respondido cosas como, he de confesar que soy muy perfeccionista, que no me gusta la primera cómo queda mi trabajo. Siempre ando buscando más. Y considero que es un problema porque a veces por la presión de tiempo sé que tengo de manera breve y eficaz resolver situaciones. Y lo sé hacer porque con el tiempo ya he aprendido. Sin embargo, me gusta mucho la meticulosidad. O sea, eso es un defecto, pero en realidad es una virtud, ¿no? Entonces, sé tramposillo en ese sentido. Te decía, también aquí están las preguntas que de alguna forma van a ver si eres un buen candidato. Y esa clásica pregunta es, a ver, me gustaría que si usted estuviese en mi lugar, ¿qué habilidades buscaría para el puesto que se necesita? No, o sea, ahí te le están volteando la tortilla para ver cómo reaccionas, para ver cómo te comunicas. Y ahí la recomendación es, pues, toma las herramientas de las mismas preguntas que la persona que te está entrevistando ya tomó para decir que eso que está buscando esa persona, lo buscas tú también, si ese fuese el caso.
¿no? O sea, aquí es muy importante, colega, que lleves como el oído abierto para estar todo el tiempo viendo si te están poniendo trampitas, si eso lo están utilizando para qué, o sea, y que seas muy hábil para improvisar, para responder rápido. La pregunta de por qué deberíamos de contratarte también, esa es como la clásica pregunta retadora, tramposa, etcétera, ¿no? Y lo que te dije al principio, bueno, ya hemos terminado, pero me gustaría ahora que usted nos hiciera las preguntas. No te preguntaron del salario, no te preguntaron de que si estabas dispuesto a quedarte tal hora, entonces ahora tú pregúntalo. Sí, humilde y honestamente y de forma asertiva, pregunta esas cosas difíciles que no te dijeron, pero que sí genuinamente estás interesado en conocer. Esa es una pregunta que te hacen para ver si realmente eres una persona comprometida y leal con lo que buscas o si nada más te quedas con encimita, por encimita con las cosas, ¿no? Ten cuidado. La última parte, ya vamos cerrando el video. Las preguntas, pues, que no se deben de hacer. Las preguntas que son, no sé si prohibidas, pero de mal gusto, pero que carambas, eso no, porque se presta a temas de discriminación. Preguntas como, ¿tiene usted alguna enfermedad? A mí me preguntaron un día, que si tenía yo alguna enfermedad y que si mi enfermedad era contagiosa. Porque salió en el tema de que dentro de eso me dijo que si yo era alérgica a algo, entonces le dije que tenía asma. Entonces, hasta el final me preguntaron, bueno, ¿y usted, esto que me habla del asma, es contagioso? Y yo entre mí, pendejo. O sea, ah, pero, ¿cómo lo respondo? O también me han preguntado, ¿tiene usted novio? ¿Tiene usted pareja? Una vez me pasó, salí en la televisión, ¿no? Y he salido en la televisión porque pues soy activista del tema poliamoroso, entonces he salido. Entonces una vez tenía de hecho poquito el programa, estaba yo, un programa de Nat Geo que me hicieron hace muchos años, y en ese tiempo estaba yo buscando, pues necesito varo, pues entonces necesitaba un segundo trabajo. De hecho, el día de hoy tengo una vida muy precarizada porque ser profesor pagan muy poquito, ¿no? Punto y aparte. Pero bueno, ahorita tengo 3 trabajos para poder más o menos apoyar y equilibrar mi economía, ¿no? Pero en ese tiempo estaba yo buscando un segundo empleo, entonces estaba reciente lo del programa y pues salió. Y es muy incómodo que te pregunten, oiga, ¿es usted la que vi en la televisión en tal reportaje? Oiga, ¿es usted poliamorosa? Oiga, ¿cómo se vive? Yo dije, carajo, ¿por qué me tienes que preguntar de eso? Pero es obvio que si yo estoy saliendo en un medio público y yo estoy haciendo un activismo sobre el tema, pues entonces, ¿para qué salgo si no voy a estar dispuesta a contestar las preguntas y hablar del tema? Entonces, pues ni modo, ¿no? Me la fleté y hablé del tema y tal. O sea, ¿qué te recomiendo? Número 1, primero tú ve cómo te sientes, cómo te cae la pregunta. Y si es una pregunta que es muy incómoda, muy íntima, muy personal y no chingados quieres contestarla, busca la manera amable pero contundente de dar la vuelta. Si es una pregunta que no tienes problema en contestar, pero que tampoco te parece ociosa que te la hagan, contéstala, relájalo, pero cambia el tema. También, o sea, siempre en ese tipo de cosas, a menos de que tú digas, no tengo problema, pero si no te sientes incómodo, este es el factor clave. Yo en ese momento me sentí incómoda, pero sí les dije, ay, qué curioso, qué curioso que saques este tema de la televisión. No, pues sí, fíjese que sí. Realmente, pues sí tengo varios años en la vida poliamorosa y estoy muy contenta. Ya ve que cada uno decidimos cómo formar nuestra familia y nuestras relaciones. Digo, yo creo que en este mundo la pluralidad es muy importante. Ya, no, o sea, ¿para qué le digo tengo 3 novios, bla, bla? No, no importa. Pero sí salí del paso. ¿Está usted embarazada o tiene usted planes de embarazarse? Ah, qué curiosa pregunta. Bueno, afortunadamente en México las leyes laborales protegen el derecho de que una mujer no pierda su empleo o no le impidan el acceso al empleo por el asunto del embarazo. Pero fíjese que no estoy embarazada y no tengo planes cercanos para hacerlo. Si los tuviera, pues yo obviamente se los comentaría porque ustedes también son parte de mi familia, serían parte de mi familia. ¿Dice? ¿Cuál es su orientación sexual? Ah, caramba. Bueno, pues no sé, me imagino que usted es heterosexual. ¿Qué piensa que soy yo? Sí, yo sí contesté una vez, ¿eh? Y sí me dijeron, no, Diana, no respondas así. Pero lo dije tan tranquilo que la persona se quedó así como... Bueno, hasta aquí. Vámonos a platicar directamente, a ver qué te parecieron estas recomendaciones de entrevistas, de modos, y muchas gracias por ver este video. Creo que estamos avanzando bien, ¿no? Dime, si no estamos avanzando bien, dime, no, Diana, no, necesitamos profundizar tal o cual cosa y lo revisamos. Muchas gracias.